Hoy vamos a darle la vuelta a una de las palabras más temidas y malentendidas de la historia, todo con la ayuda del libro Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. A ver, seamos sinceros. Cuando alguien dice apocalipsis, ¿qué es lo primerito que nos imaginamos? Pues sí, seguro pensamos en esto, ¿verdad? Asteroides, zombies, el fin del mundo, puras escenas de película. Y es que bueno, la cultura popular se ha encargado de vendernos muy pero muy bien esta idea de que todo va a ser destrucción y caos. Pero, ¿y si el significado original fuera justo lo contrario? Ajá, aquí es donde todo se pone interesante, porque ¿qué pasaría si todo lo que nos han contado estuviera pues equivocado? Justo eso es lo que propone el análisis de hoy, que la verdad es mucho, mucho más sorprendente. Miren, esta es la clave de todo. La palabra original en griego, apocalipsis, no significa catástrofe, significa revelación. O sea, es como quitar un velo para que podamos ver algo que estaba escondido. No se trata del final, sino de descubrir algo importantísimo. Ok, para entender bien esta revelación, primero tenemos que conocer, digamos, a los personajes principales. Y lo interesante es que el libro nos da las claves, como si fuera el elenco de una película. Los dos protagonistas son estos. Por un lado, el Cordero, que es Jesucristo, y por el otro, el dragón, que representa a Satanás. Ellos son, literal, los personajes centrales de toda esta historia cósmica. Entonces, a ver, si el libro es una revelación, ¿qué es exactamente lo que nos está revelando? Y aquí el material es súper claro. No se trata de un evento, sino de una persona. Toda la historia, toditita, gira alrededor de un solo héroe. Y para que entendamos bien de qué calibre de héroe estamos hablando, el libro hace una comparación muy buena. Pensemos en los ídolos de hoy. Artistas, deportistas, gente muy famosa. Sí, los admiramos, pero al final del día son personas como nosotros, con sus fallas, ¿no? Nos pueden entretener un rato, pero no nos van a resolver los problemas de fondo. En cambio, el héroe de esta historia es otra cosa. Es presentado como alguien eterno, todopoderoso, que de hecho venció a la propia muerte. Y bueno, aquí lo tenemos, el gran héroe, la figura central de toda esta revelación, es Jesucristo. De principio a fin es su historia y su victoria lo que se está revelando o destapando. Y por si quedaba alguna duda de que él es el protagonista, chequen este dato. En el libro se usan 38 nombres y títulos diferentes para referirse a él. 38. Es como si el autor quisiera asegurarse de que, sin importar cómo lo leas, entiendas que todo se trata de él. Pero claro, toda buena historia de héroes necesita un gran conflicto, ¿no? Si hay un héroe, es porque nos tiene que salvar de algo. ¿De qué? Bueno, para entender eso, tenemos que echar la cinta para atrás, pero mucho, mucho para atrás, antes incluso de que nosotros existiéramos. Lo que el libro describe es una batalla, pero no una batalla cualquiera, una de proporciones cósmicas, una guerra que no empezó aquí, en nuestro planeta, sino en el mismísimo cielo. Y este pleito celestial es, por así decirlo, el escenario de fondo para todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, la historia va más o menos así. Había un ángel llamado Lucifer, creado perfecto, con una posición súper alta. Pero su orgullo fue tan grande que quiso ponerse por encima de Dios. Esto, claro, provocó una rebelión, una verdadera guerra en el cielo. Al final fue derrotado y expulsado junto con sus seguidores. Y adivinen a dónde los mandaron. Exacto, a la Tierra. Y ahí es donde entramos nosotros en escena. Ya aquí en la Tierra, este personaje, al que ahora se le conoce como Satanás, pues no se quedó quieto, siguió con su rebelión. Y lo que hizo fue engañar a los primeros humanos para que dudaran de Dios. Ese acto de desobediencia que se conoce como pecado fue lo que nos metió de lleno a todos en medio de esta bronca cósmica. Ok, entonces el problema es gigante. La humanidad está literal atrapada en una guerra que ni siquiera empezamos. Y la pregunta del millón es, ¿hay alguna forma de salir de esto? Y es justo aquí donde la historia da un giro hacia la solución, lo que el libro describe como el plan de rescate más grande de la historia. Y la forma en que lo describe es fuertísima. Usa la metáfora de un secuestro. Es como si la humanidad entera hubiera sido secuestrada por el mal. Somos rehenes, y todo el sufrimiento, el dolor, la muerte, son las pruebas de que no somos libres. Y claro, en cualquier historia de secuestro, la gran pregunta es, ¿quién va a pagar el rescate? ¿Hay alguien que pueda y quiera pagar el precio para liberarnos? ¿Quién vendrá al rescate? Pues aquí es donde nuestro héroe, el protagonista, vuelve a entrar en acción. El libro revela que el rescate ya se pagó, y lo pagó el Cordero.
Su propio sacrificio fue el pago para redimirnos, que es una palabra que significa, literal, volver a comprar la libertad que habíamos perdido. Y ojo, esto no fue un plan B o algo improvisado. El libro recalca que este rescate estaba planeado desde antes de que el mundo existiera. Durante siglos se fue anunciando a través de símbolos como los sacrificios de corderos, hasta que llegó el momento del sacrificio real, el definitivo, el del Cordero de Dios. Bueno, vamos atando cabos. Tenemos una guerra cósmica, un secuestro, un héroe, un rescate. ¿Cómo es que todo esto se convierte en un mensaje de esperanza? ¿Por qué, al final de cuentas, el apocalipsis resulta ser una buena noticia? La clave está en el final de la historia, un final que, según el libro, está totalmente garantizado. El mensaje central es este: esta guerra ya tiene un ganador decidido. El mal y todo lo que trae consigo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, todo eso será derrotado para siempre. Es la promesa de una victoria total y un borrón y cuenta nueva. Y el broche de oro de todo el libro es esta promesa, que se repite con muchísima fuerza al final. Él volverá. Es la garantía de que el héroe va a regresar para, digamos, cobrar esa victoria, para poner fin a todo y empezar de cero. Entonces, para cerrar, la reflexión final es esta. ¿Cómo cambia todo cuando la palabra apocalipsis deja de ser sinónimo de miedo y destrucción y se convierte en la revelación de un héroe, de un plan de rescate y de una esperanza que no se rinde? Es pasar del miedo al fin del mundo a la esperanza de un mundo completamente nuevo.